Pues hoy, hermanos, el Señor traía a mi corazón esta palabra, cuyo título es Destino todas las naciones. Dice, uy, qué bien, el Señor como es verano nos va a llevar a viajar. Bueno, puedes viajar todo el año predicando la palabra y además te puede salir hasta barato. Te coges tu calle de Cambrils, aunque sea cortita, si es cortita acabas antes. A no ser que sean muy cabezones y te cueste el que te escuche. Pero el título es ese, Destino todas las naciones. ¿Amén? Amén. Y ahora no sé si todos sabéis, no voy a hablar de política, cuidado, que la ONU, Organización de las Naciones Unidas, se fundó el 24 de octubre de 1945 tras terminar la Segunda Guerra Mundial. ¿A que todos lo sabíais? Pues qué bueno es recordarlo. Y fue fundada por 51 países, los cuales se comprometieron ¿a qué? A mantener la paz. Compromiso que a nivel personal, o sea, a nivel mío, no me lo creo. Más que nada, ya que la historia habla por sí misma, habla sola. Fijaros, la ONU tiene poderes para aprobar misiones de paz, tiene poderes, pero curiosamente tiene poderes ¿para qué? Para usar la fuerza cuando exista esta amenaza de paz y seguridad internacional. Es decir, también tiene poder para hacer la guerra. Entonces yo pregunto, para nosotros los hijos de Dios, ¿deberían resultarnos estas dos mezclas, guerra y paz, conjuntamente contradictorias? ¿Estás para hacer la guerra o estás para hacer la paz? ¿Os imagináis? Misión, tenés que matar para hallar la paz. Qué triste, ¿no? Vas a predicar la paz, quieres que haya paz y te lías a tiros. ¿Acaso Cristo, pregunto yo, mató a alguien para traer la paz a este mundo? ¿O le costó su propia vida? Y dicha misión de paz, al parecer, se consigue a tiros y matándose los seres humanos unos a los otros, siendo el ámbito de actuación todo el mundo, es decir, a nivel global. Cuando vemos estas situaciones, muchos son los que se preguntan ante todas estas desgracias, ante todos los desastres que cada día vemos en el telediario, en la prensa, en la radio, que el propio ser humano provoca. Y hay quien se hace esta pregunta: si Dios existe, ¿dónde está? Porque me hablan mucho de Dios, pero yo veo los telediarios, veo las noticias y a mí esto no me cuadra. Si Dios existe, ¿dónde está? ¿Cuántas veces incluso nosotros habremos dicho, ¿por qué permite Dios esto? Ya no a nivel global, incluso a nivel personal, que te ocurre cualquier cosa y dices, jolín, con lo bueno que soy, Señor, ¿cómo permites que me pase esto? Ay, tontín, mírate al espejo espiritual que el de casa no te funciona. Cuando la pregunta correcta sería, ¿el por qué hemos provocado esto? ¿Por qué hemos dado nosotros lugar a esto? En vez de echarle la culpa a Dios, ¿por qué no nos planteamos que somos nosotros los que provocamos ciertas circunstancias? El mundo en el que vivimos es el que es, no hay duda. El príncipe de este mundo y sus huestes de maldad, ya sabemos para qué están. Para hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Y por desgracia, para desgracia nuestra, se lo han tomado en serio, no como muchos, y hacen muy bien su trabajo. El enemigo de nuestras almas también envía sus huestes a todas las naciones. No está en un lugar fijo. Sabemos que ya los desastres y las guerras que el hombre provoca son guiados y son dirigidos por Satanás, que el Señor los reprenda.
Aun creando, como los hombres y países crean instituciones para evitar guerras y conflictos, el hombre no es capaz de evitarlas. El problema es que son instituciones creadas y dirigidas ¿por quién? Por hombres, ¿verdad? Y no olvidemos que la condición del ser humano es de pecador. Entonces, dice, jo, que negro nos lo está poniendo hoy el pastor. ¿Dónde está la solución? ¿Cómo solucionamos esto? Creedme que es muy fácil, muy sencilla. Aunque gran parte de la humanidad no la vea, no la reconozca o no se la crea. Y es aferrarnos a la única institución no creada por el hombre, cuya esencia es la de su creador, el amor. Amén. Y ya sabemos todos a qué nos estamos refiriendo. Escudriñar bien la guía que Él nos dejó, es decir, la Biblia, que es su palabra. Y sobre todo, hacer la carne en nuestra vida, viviéndola de una forma intensa, no la parte que me interesa. Cuando dice, por ejemplo, venid a mí todos los que estáis cargados y yo os haré descansar. Y dice, ay, qué bien, me voy a ir al Señor que me va a hacer descansar y estoy hecho polvo. Pero también el Señor te dice otras cositas, ¿a que sí? ¿Os lo dice a todos o solo a mí? Si esto lo hiciéramos así, nada de lo que hoy está ocurriendo en el mundo, guerra, dolor, tristeza, angustia, hambre, seguro que estarían sucediendo como están sucediendo. ¿Y todo a quién? Gracias a Cristo, gracias a Jesús, el Hijo de Dios, que dio su vida en rescate por nosotros y después de ser crucificado, no olvidemos que resucitó al tercer día. Él también nos destinó a todas las naciones, a nosotros, no para hacer la guerra, sino para que diéramos a conocer su palabra. Palabra de amor, que es una palabra que cambia, limpia y transforma mentes y corazones y es capaz de traer la paz a todo el mundo. Amén. Me gustaría, hermanos, que todos supiéramos más de Él, de Cristo, de su mensaje y de su legado, entre otras cosas, porque nosotros, como hijos de Dios, estamos obligados a transmitirlo. Es por eso que quiero llevaros hoy al Evangelio de San Mateo, capítulo 28, a partir del verso 8. Y vamos a comenzar por su resurrección, en el verso 8. Y dice así la palabra del Señor. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazando sus pies, le adoraron. Gloria a Dios. Amén. ¿Y esto qué os sugiere? Claro, alguno estará diciendo, si el que predica es usted, pastor, diga lo que tenga que decir, ¿no? ¿Para qué nos tiene aquí escuchando? Si nos pregunta a nosotros. Pues os diré algo. Las mujeres siempre por delante, siempre tan dispuestas. Gloria a Dios. ¿Y por qué digo esto? Mirad, 1, fueron las primeras en ir al sepulcro. 2, vieron al ángel y tuvieron información de primera mano. ¿Cuánto le gusta eso, verdad? A las mujeres, tener información de primera mano, estar informadas, que no se les escape un detalle. 3, obedecieron al ángel cuando les dijo que fueran a decir a sus discípulos que Jesús había resucitado. Y 4, las primeras que vieron a Jesús resucitado, las primeras que se postraron
en adoración y abrazándole los pies, ¿qué hicieron? Pudieron comprobar que Jesús no era un fantasma, que Jesús estaba vivo, que era de carne y hueso y vivía, gloria a Dios. Y fueron esas dos mujeres, las primeras. Tenía 11 discípulos, porque el otro ya sabéis que se colgó. Pero de los 11 no fue ninguno, fueron las mujeres. Y sigue el verso 10. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dar las nuevas a mis hermanos, vamos a quedarnos con esta palabra hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. No sugiere nada esto de hermanos. Pues fijaros en un gran detalle, y es que Jesús es la primera que a sus discípulos les llamaba hermanos. Nunca antes les había llamado hermanos, les llamaba discípulos, pero hermanos solo les llamó ahora, recién resucitado. De esta manera que hacía, de esta manera les estaba mostrando su infinito e inquebrantable amor fraternal. Esto demuestra también que Jesús no les tuvo en cuenta, que en sus peores momentos sus discípulos lo abandonaron. No lo olvidemos, los discípulos le dejaron solo porque tenían miedo. Y yo pregunto, ¿cuántas veces nosotros nos apartamos del Señor cuando precisamente los que necesitábamos tenerle cerca somos nosotros? Muchas veces, ¿verdad? Y sigue el verso 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Es decir, le dijeron: el nazareno Jesús ha desaparecido de la tumba y no sabemos por dónde se ha ido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Fijaros lo que le pidieron, ¿eh? Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Por qué? Porque si están de guardia y en aquellos tiempos un soldado se duerme, se le acabó la guardia y se le acabó la vida, se lo quitan del medio. Hasta hoy día, bueno, que ya no hay mili, ya es voluntario, pero cuando yo estuve, si a alguien se le ocurría dormirse en una guardia, iba a chupar calabozo por largo tiempo, y más donde yo estuve, que entonces existía el pelotón de castigo, y no sabía si te daban un guantazo mucho muy seguido, porque al primero ya no te enteraba de nada. Dice: y ellos tomando el dinero hicieron como si les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Por tanto, id. ¿Y qué les dijo? ¿Qué le dijo? ¿Hacer seguidores? ¿O discípulos? ¿Y por qué les dijo discípulos? Porque el discípulo es el que imita al maestro. Amén. Amén. Seguidores. Fijaros si hay millones de seguidores en la iglesia del Señor, pero ¿de qué le sirven al Señor? ¿Cuántos realmente son discípulos? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvidemos que Jesús tiene toda autoridad
Por tanto, Él puede delegar en quien Él quiera. Tiene todo el poder. Nosotros no dudemos que también hemos sido ministrados y enviados por Él. Y de esto tenemos que ser conscientes. No podemos olvidarlo. Y dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Alguien sabe cuándo va a ser el fin del mundo? Digo, mira que si me entero. Esto solo era para sus discípulos en ese momento. Os puedo asegurar que Jesús en otros momentos también nos estaba viendo a nosotros aquí y ahora. Cuando les dijo esto, en el corazón de Jesús, Jesús nos estaba viendo aquí y ahora. Y recordando esto que les dijo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque también es para nosotros. Perdona un momento. No, porque si tengo que chupar el caramelo y ir a la lavadora, entonces no canto. Gracias. Os puedo asegurar, ya digo, que Jesús en ese momento también estaba pensando en nosotros. Es muy importante también, hermanos, y que no lo olvidemos. Todos, lo que dice todos, sin excepción, tenemos el privilegio y por supuesto la responsabilidad de llevar el Evangelio de Cristo a todas las naciones. Amén. Tu nación se puede limitar al bloque de tu casa, gloria a Dios, cuanto más vecinos, más faena. Y en este mundo donde hay tantas tinieblas, necesitan ver la luz de Cristo. Pensemos que las almas, hermanos, tienen que ser lo más importante para nosotros. ¿Y eso por qué? Porque era lo más importante para Jesús. La angustia de los pecadores es grande, porque aunque ellos parezca que están tan felices, sin creer en nada, ellos en el fondo están angustiados. Pero mucho peor va a ser el futuro que les espera si no le damos la oportunidad de entregar sus vidas a Cristo, testificándoles de Él. Los días, las semanas, los meses y años pasan, mientras que muchos pierden el tiempo y desperdician y queman su vida. Son muchos los muertos espirituales cuyo destino va a ser su condenación eterna. Entonces pregunto, ¿dónde están todos aquellos que se comprometieron con Cristo a la extensión del reino? ¿Cuántos hay aquí que se comprometieron con Cristo a la extensión del reino? En oración, predicando, ayudando con diezmos, con ofrendas, trabajando, haciendo obra en la iglesia, pero todos los que se comprometieron, ¿dónde están? Desaparecieron. Serían meros seguidores, tal vez, no discípulos, porque está claro que discípulos no. ¿Irán a la iglesia a dar gloria a Dios? ¿O pensarán que la silla está fría y quieren pegarse un buen rato sentados para calentarla? A Dios no se le puede engañar, porque Dios no te va a ver ni a mí ni a ti sentados en una silla. Va a ver el corazón de cada uno de nosotros. No olvidemos que también por las obras que no hacemos vamos a ser juzgados. Pero ahora meditemos. La resurrección de Jesús se considera el milagro más grande escrito en la Biblia. ¿Vosotros creéis que sí? Porque en el capítulo de Mateo 28 que hemos leído se habla de dos grandes momentos históricos para toda la humanidad. ¿Cuáles son esos dos grandes momentos históricos? Primero, la resurrección de Cristo y segundo, la gran comisión.
son dos momentos fundamentales para la humanidad. La primera, la resurrección de Cristo, es la base sobre la cual se fundamenta y apoya la Iglesia del Señor. Si no hubiera habido resurrección de Cristo, no habría base ninguna para la Iglesia. Recordemos que Pablo escribe a los recién convertidos de Corintio y les decía: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra condición, vana es también vuestra fe. En 1 Corintios 15:14. Pero fijaros también que los cuatro evangelistas coinciden en tres evidencias muy claras. Una, el sepulcro fue hallado vacío, allí ya no estaba Jesús. Dos, los ángeles vistos en él dieron verdadero testimonio de la resurrección de Jesús. Y tres, Jesús se apareció en persona, vivo. Hay algo muy evidente. Cualquier religión, cualquier secta, que haya miles, solo puede hablar de la muerte de sus líderes. Y ahí se acabó la historia. Nada hay después. Pero en cambio Jesús murió, resucitó y está vivo. Amén. Siendo esta realidad la que da gloria a todo el Evangelio. Todos sabemos que en el mundo cristiano, a lo largo de los siglos, se han mostrado una serie de objetos, llámese reliquias, en referencia a la vida, crucifixión y resurrección de Jesús, cuyo origen normalmente se remota a los tiempos de las cruzadas en su mayoría. Pero está muy claro, que ninguno de estos objetos cambia absolutamente para nada la historia. Ni prueban ni destruyen ningún argumento bíblico. Nuestra fe no se ha de basar en ninguna reliquia. Que hay muchas, Yo que he sido monaguillo de chiquitito, y allí, madre mía, vaya tufo a verlas todo el día. Para el dedo de San Papucio, que estaba el dedo ya más negro que un tizón. Para no sé qué, el hueso, la cadera de Santa no sé qué. Eso cambia algo. Eso lo que está haciendo es hacernos perder el tiempo con algo que no edifica. Por eso tenemos que basarnos en la propia palabra de Dios, afirmando que Jesús murió y resucitó de entre los muertos. Amén. Vive y vive para siempre. Amén. Amén. Si tenemos un Dios capaz, vamos a ver, de crear y sostener todo un universo, ¿no será también capaz de hacer milagros? Pues claro que sí. Por lo tanto, creer en Dios es creer también en los milagros. Está claro que los escépticos se niegan a reconocer a Cristo, a Jesús, como Dios hecho hombre. Se niegan, no lo admiten, por el mero hecho de no creer en los milagros y pensar que si eso lo creyeran, por supuesto, iría en contra de sus propios pensamientos. Y existe también un poder maligno espiritual. Pero mirad, recordemos que cuando las mujeres fueron a la tumba durante la mañana siguiente al día de reposo judío, la piedra que tapaba, que cubría la puerta, estaba ya corrida. Los guardias no estaban y solo estaba el ángel del Señor allí. La primera que llegó fue María Magdalena. Dios le dio este privilegio a María Magdalena, una mujer que el propio Jesús la había expulsado 7 demonios de su cuerpo. Ella no esperaba en ningún momento el encontrarse con el milagro de la resurrección. Fueron a ver un cadáver
a la tumba y ya no estaba dentro. La tumba estaba vacía. Jesús había resucitado. ¿Y ellas qué tenían? Temor. Ellas tuvieron temor. Estaban sobrecogidas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Jesús no estaba allí? Se preguntaría. Pero fue el ángel quien las calmó y les dio el divino anuncio de la resurrección de Jesús. El ángel fue quien las calmó. Tranquila, chica, el maestro ha resucitado, no pasa nada. Gloria a Dios. Jesús ya se había ido antes que la piedra fuese quitada de la entrada. Su cuerpo glorificado ya no estaba sujeto a las limitaciones de su vida anterior. Pero ¿cuál fue el encargo que recibieron aquellas mujeres? ¿Os acordáis, no? Recordemos que el ángel les encargó que dieran la noticia a sus discípulos que Jesús había resucitado. ¿Y con esto qué pasó? Que sin darse cuenta se convirtieron en las primeras evangelistas portadoras de las buenas nuevas. 2 mujeres, las primeras evangelistas. Gloria a Dios. Después de todo esto, ¿cómo hay quien dice que las mujeres no pintan nada en la iglesia del Señor, que es solo para hombres? Que me lo digan a mí. ¿Dónde están los hombres de esta congregación si me sobran manos? Desde que Dios permitió abrir labradores, gloria al Señor, solo he visto aquí mujeres y algún hombre de vez en cuando, en comparación numérica. Pues a partir de aquí cesaron las noticias angélicas y serían labios humanos, serían personas los portadores y transmisores de esta buena nueva. Ya ningún ángel diría Jesús ha resucitado. Ya serían hombres, ya serían mujeres quien transmitirían estas noticias a la humanidad. Las 2 Marías reaccionaron con temor y con gozo, que parece cosa imposible, ¿no? O tienes temor o tienes gozo, pero al mismo tiempo temor y gozo, ¿cómo se entiende esto? Pues veréis, siempre el temor se asocia al miedo. Entonces, ¿cómo es posible esto? Que las 2 tuvieran temor y gozo. Todo tiene su explicación en esta vida. Hay cosas que vamos a tener que esperar a la otra, pero todavía hay cosas que las podemos saber aquí. Todo tiene su explicación, ya que la Biblia acostumbra a usar la palabra temor para mostrar un profundo respeto y reverencia. Y ellas salieron corriendo para dar las noticias a sus discípulos. ¿Qué les había dicho el ángel? Id pronto y decid. La propia naturaleza del mensaje, ¿qué exigía? ¿Que se sentaran a hacer ganchillo y cuando venga la sombra seguimos? No, la propia naturaleza del mensaje exigía que fueran corriendo de inmediato a dar el mensaje a los discípulos. Los discípulos, pensemos que estaban angustiados, habían matado al maestro y todavía no tenían noticias que Jesús había resucitado. Aunque parezca lo contrario, hoy día todavía hay muchos que desconocen esa noticia y necesitan que nosotros vayamos y se la demos y le digamos, Jesús ha resucitado. Los que no la conocen tienen ante sí una muerte carente de esperanza. Qué triste, ¿verdad? Hay todavía muchos que piensan, bueno, pues cuando me muera hasta aquí llegué, ya después no hay nada. Pues prepárate que si la has pasado mal en este mundo, como pienses que no hay nada, te vas a encontrar con una sorpresa. Cuando Jesús encontró a las mujeres en el camino y ellas la adoraron, postrándose ante él, abrazando los pies, hizo lo mismo que el ángel, las tranquilizó.
y les volvió a repetir el mensaje dado por el ángel. Sus discípulos deberían ir a Galilea, donde se encontraría con ellos. Y fijaros, aquellas mujeres tuvieron el privilegio de ser también las primeras personas las cuales se le apareció Cristo. Las dos primeras, dos mujeres a las primeras que Cristo se les apareció. Yo me pregunto, tal vez sería porque ellas nunca la abandonaron, ni le negaron por miedo, porque estuvieron hasta el final. No huyeron ninguna. Siempre estuvieron allí con el Señor. Pero solo Dios sabe. Pero lo que sí es cierto, que al Señor, por la razón que fuera, le plació hacerlo así. Sin duda, se acercaba una muy importante reunión entre Jesús y sus discípulos. Todo un acontecimiento para sus vidas, para su fe. El lugar de la reunión, la verdad, la palabra no lo indica, no lo especifica. Nosotros, como no dice nada, tampoco vamos a hacer conjeturas de cuál sería el sitio. Pero sí hay algo muy importante para nuestras vidas. Y es que nosotros hoy día, en cualquier lugar, a cualquier hora, sea cual sean las circunstancias, sin cita previa, tenemos el privilegio de tener un encuentro con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dile al que tienes al lado, cuando me vaya de aquí me voy a encontrar con el Señor. Ahora el otro que le diga, ¿será porque vas a ir al mismo sitio que yo? Aunque no disponemos, ya digo, del lugar exacto, es interesante el observar que Jesús les dio la gran comisión desde la cima de un monte, como también había hecho el sermón del monte, así como el discurso del monte de los olivos. Pero a mí se me ocurre una pregunta. Hoy estoy preguntando, ¿verdad? El por qué tenía tanta importancia esta reunión para sus discípulos. Fijaros que de todas las reuniones de Jesús con sus discípulos, después de su resurrección, es curioso, pero esta era la única reunión que fueron citados previamente. Jesús los citó previamente, después no. Las reuniones restantes fueron repentinas o inesperadas. Cuando los que vinieron a Jesús, cuando los 11 vinieron a Jesús, le adoraron y no había ya duda de su resurrección. Lo tenían delante. Este Jesús que habían amado, ahora se les aparecía en la gloria de su cuerpo resucitado. Esa presencia, estoy seguro, que les debió de llenar sobremanera el corazón a sus discípulos. En esa adoración que hicieron a Jesús, le mostraban su veneración, acción de gracias y un infinito y consagrado amor al Maestro. Y sabéis una cosa, que esto es lo que tenemos que hacer nosotros todos los días con el Señor, hasta que Él nos lleve a su presencia. Es cierto que siempre hay quien duda, ¿verdad? El tema es cómo y de qué forma vencer las dudas. Ya que todos los que seguían a Jesús, todos los que seguían a Jesús no tenían la misma medida de fe. Todos los que estamos aquí tenemos la misma medida de fe. ¿Quién tiene una fe grande? Amén. Amén. ¿De verdad? Pedidme 500 euros, que estoy loco por tener uno en el bolsillo y darlo.
A ver hasta qué punto vuestra fe es grande. ¿Tú soportarías una crisis espiritual profunda con las dudas que eso trae? ¿Acaso no hubo también quien dudó? Aun viendo resucitado a Jesús, hubo quien dudó. Pues imaginaros hoy día, 2021 años después. Pero la duda no tiene fronteras, ya que acapara tanto al creyente como al no creyente, haciéndole dudar del amor y poder de Dios en muchas ocasiones. Hay una cosa muy clara también: solo podremos vencer las dudas si somos capaces de ponerlas delante de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, lo haremos orando, y como dice la palabra, orando sin cesar, hasta vencer esas dudas, haciendo que el Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Y algo importante y muy claro: ningún escéptico por su falta de fe, lo siento por ellos, podrá ir al cielo, ya que no tienen la fe salvadora en Cristo, aun por muy buenos que dicen algunos que son. A mí infinidad de veces ha habido gente que me ha dicho: no, Luis o pastor, mira, yo a la iglesia no voy porque eso no es para mí. Pero yo soy un tío muy bueno, yo no me meto con nadie, a mí cada cual que haga lo que quiera. Bueno, pues seguro que el día de mañana, lo siento por ti, no vamos a coincidir en el mismo sitio. Jesús dijo una frase impactante y demoledora: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Después de pasar por la crucifixión y la tumba, con esto quiso dejar algo muy claro: Él es el Rey por derecho divino. Amén. Y cuando dice toda potestad, ¿qué está diciendo? Que tiene toda la autoridad. Cristo está sobre todo poder, principado, autoridad, señorío y sobre cualquier nombre que se nombre. Pero no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Vosotros os imagináis por un momento si sus apóstoles se hubieran enfrentado a un mundo hostil solo con el poder humano de Cristo? Porque ese mundo hostil es el que crucificó a Cristo y también estaba dispuesto a ir por todos sus seguidores. Ahora todo había cambiado ya con la resurrección de Cristo. Tenían el mensaje lleno de poder de la resurrección para proclamar la verdad y con la autoridad. Y algo muy importante: Jesús les prometió enviar al Espíritu Santo tal y como había prometido el Padre. Hasta que ese poder le fuera dado, ya no iban a ministrar más por el momento. Cuando tenemos y usamos ese poder del Espíritu Santo, nos convertimos ¿en qué? En una fuerza irresistible. Tenemos el poder de lo alto. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Ya no somos nosotros en la carne, es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Ya vamos terminando, tranquilos, un par de horas más y nos vamos. Y quisiera recordaros que el mandato dado a los 11 también es de obligación y cumplimiento para todos nosotros. Lo que Jesús le dijo a sus 11 discípulos, también lo estaba diciendo para nosotros, si es que nos consideramos discípulos de Jesús. ¿Y qué les dijo? Lo recordamos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandamiento es el que hace que la Iglesia del Señor, el que hace de la Iglesia del Señor una institución misionera.
Pero fijaros que les dice a sus discípulos a todas las naciones. ¿Esto qué quiere decir? Porque esto también tiene su miguita. Que ya no estarían limitados a las ovejas perdidas de Israel. La cosa había cambiado, ya que no es como nos dice Mateo 10, 5, 6, cuando nos habló de la misión de los 12, que nos habla, cuando los envió Jesús, que le dijo, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya esto no era así, ahora tenían que salir a todas las naciones. El Señor tiene gran carga por todo el mundo que se pierde por el pecado. Ya no solamente hay que ir a las ovejas perdidas de Israel, hay que ir a las ovejas perdidas de Cambrils, tanto churras como merinas, no importa. Lo mismo da que vengan de un lado como del otro. Lo verdaderamente importante es que reciban la palabra de Dios. Ahora la cosa cambiaba y el Espíritu Santo pone la visión de extender la iglesia más allá, hasta el último confín de la tierra. Y comienzan a llevar la palabra a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Nosotros. Una iglesia que no se extiende está destinada al fracaso, ya que desobedece lo que Cristo nos mandó en la Gran Comisión. Ya por último, nos habla del bautismo. Os diré que no solamente es un rito simbólico, es una orden del Señor de consagración que identifica públicamente al recién convertido con Cristo y con su iglesia. Jesús les hizo una promesa y esa promesa es también para nosotros. Y quiero que quede grabada en nuestro corazón. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y os digo, sed fieles al Señor, no dudéis en ir donde Él os muestre. A cualquier nación, sea donde sea, a cualquier pueblo, a cualquier ciudad, allá donde el Señor te envíe, predica la palabra para la extensión del reino, ya que no solo estará contigo hasta el fin del mundo, sino que va a estar contigo y conmigo toda la eternidad. Amén. Hermanos, creo que nuestro destino ha quedado ya muy claro. Cuando el título decía destino todas las naciones, no tenemos que poner freno a la obra de Dios, porque es Dios quien nos envía y tenemos que ser fieles a esa gran comisión a la cual nos mandó. Hermanos, que Dios los bendiga.